Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como le ha dicho el general Padrino, está autorizada para responderle con toda la moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Augura que un golpe militar en Venezuela podría triunfar rápidamente. El presidente estadounidense ha hecho estas declaraciones aprovechando su paso por la ONU. Es un régimen que francamente podría ser derrotado muy rápidamente si los militares lo deciden. Militares de la FARC de Nicolás se han movilizado. El 90% de los militares continúan indignados ante los atropellos que ha realizado Nicolás contra ellos. Eso lo estaría indicando un video que salió a la luz en donde uno de estos sujetos afirmaron que estarían en servicio de Nicolás. Ese video simplemente lo ha puesto a ellos a reflexionar, aún más para quienes están trabajando. Los militares, todos los soldados que vieron ese video de aquel líder del grupo rebelde apoyando a Nicolás, se han planteado en realidad lo que deben hacer. Esa declaración no fue tomada de buena forma por parte de los militares. Recordemos que estos han sido pisoteados en varias ocasiones y no solo es la presencia de los rusos con uniformes de la FARC, banderas del Medio Oriente, cubanos en el comando estratégico y fuerzas de seguridad del país del Medio Oriente. Ahora se le suma también a grupos rebeldes que están por encima de los militares. Solamente algunos militares se benefician a través de Nicolás, pero estamos hablando de unos cuantos, cientos, quizás decenas. La mayoría de la FARC no recibe absolutamente ningún beneficio, ni siquiera de los negocios ilícitos del gobierno de Nicolás. Nunca como antes había estado tan comprometida la soberanía y el territorio venezolano como ahora. Los rusos, los del Medio Oriente, grupos rebeldes, cubanos y otros forajidos se estarían tomando el control del país de Venezuela, un hecho que el Comando Sur ha estado sigilosamente observando desde hace muchos meses atrás. Nicolás podría estar perdiendo o haber perdido ya el control de lo que significa casi gobernar el país venezolano. Pareciera que solamente gobierna el pueblo venezolano, pero pareciera que tuviera otros socios o jefes porque todos manejan a su antojo la plataforma del país venezolano. Esto ha estado empeorando. Ahora los militares venezolanos no tienen opción. Ellos necesitan un salario que es alrededor de $12 y la falta de alimentos y medicinas los pone a pensar si deben o no seguir en la milicia. Algunos se han estado dando de baja en la FARC, otros han huido, pero hay un grupo de militares que están en constante comunicación con algunos emisarios de la Casa Blanca. El video ha certificado la relación entre el gobierno de Nicolás y los grupos rebeldes. El país norteamericano no tiene más nada que decir, simplemente actuar. El Parlamento venezolano ya lo ha anunciado. Ha avisado que el cambio debe darse también con la ayuda de los venezolanos. Ha dicho que algo va a suceder muy pronto en el país venezolano. Esto simplemente anticipa una especie de alzamiento respaldada por el país estadounidense y la inteligencia de la DEA. Todo con la finalidad de atrapar a Nicolás y lograr así una transición. Es un régimen que francamente podría ser derrotado muy rápidamente si los militares lo deciden. Seguimos la situación y veremos lo que pasa. Pero lo que está sucediendo en Venezuela es realmente inaceptable y sé que para Colombia y otros países vecinos también resulta inaceptable. La respuesta venezolana no tardó en llegar. El ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, dijo literalmente que Vietnam se quedaría corto ante lo que es capaz el pueblo de Venezuela si hay una intervención contra el gobierno de Maduro. Agredir a Venezuela, agredir a Cuba, es recibir votos para ganar Florida, para ganar el Congreso, las elecciones de noviembre y para ir trabajando la reelección. Seguimos con más de toda la información. La etiqueta de la crisis humanitaria es precisamente para facilitar una intervención. Ahora, ¿cómo creamos la crisis humanitaria? Porque algún síntoma tiene que haber, porque si no, ¿cómo la justifico? Se han tomado el control del país venezolano. Operación militar multinacional se activa. Mucha atención. Las últimas investigaciones del país estadounidense a través de la DEA y la CIA han concluido con una situación alarmante pero que ya se sospechaba. Las fuerzas de los negocios ilícitos se han tomado a Venezuela. El país venezolano es una plataforma utilizada por grupos insurgentes que son quienes ya controlan prácticamente el país. Nicolás no solo se aprovecha y continúa en el poder, pero eso está por cambiar. Los señalamientos de la justicia del país del norte ya apuntan a Nicolás como la cabeza de una organización internacional. El agravamiento del colapso económico y la infraestructura gubernamental e incluso la estructura militar propician ahora una acción armada internacional contra Nicolás. Pero el operativo no es tan sencillo. Cómo quitar a Nicolás de Miraflores y ya las consecuencias sobre la población es uno de los temas que más estudia en el Comando Sur junto a los otros países de la región. Al parecer ya varios grupos tienen el poder de facto en el país venezolano. Esto es una evidencia que servirá como detonante para una operación militar multinacional. Hablamos de una organización mucho más grande de lo que se pensaba, una organización criminal
internacional que llega a diferentes países. En este escenario, lo que pueda conocerse a través de Alexa puede también resultar determinante en parte de las operaciones. El Comando Sur llegó a la región del país venezolano para quedarse. La crisis de salud también es tomada en consideración en estos momentos. Los venezolanos tienen un mal servicio de salud, ha sido desmantelado, se enfrentan a cuarentenas sin acceso de agua potable en los hogares y en medio de extendidas condiciones de extrema pobreza. Ya Colombia ha dicho que su seguridad nacional también está amenazada y eso también lo ha dicho el país estadounidense. Es que no se puede continuar con esta situación. Lo había dicho Craig Feller y también Mike Pence del Pentágono. Allí hay algo. Lo hemos ido descubriendo y estamos haciendo todo lo posible, pero vamos a tener que tomar acciones militares enfocadas específicamente en ciertas locaciones y en ciertos lugares que son muy importantes. Es para el trasiego de este tipo de negocio ilícito. Es por eso que el asunto ahora se pone más grande y asimismo las acciones serán tomadas en grande contra el gobierno de Nicolás para poder lograr una transición. Ese es el fondo del asunto, pero la parte legal será la de simplemente desarticular a Nicolás de un gran negocio que tiene en toda la región. Este informe fue muy oportuno. Necesitamos esa sabiduría ahora. Los defensores de derechos humanos obtuvieron grandes y loables victorias en nuestras vidas, desde la derrota del fascismo hasta el colapso del comunismo en Europa del Este, como también el fin del apartheid. Pero eso fue antes, el gran y noble proyecto de derechos humanos del siglo XX, y eso está en crisis. El secretario de Estado del país del norte insiste en mantener la presión internacional en contra del gobierno de Nicolás. Esto es lo que ha dicho. Hemos trabajado con más de 60 naciones para ayudar al pueblo venezolano a recuperar la democracia de la dictadura. Y luego tenemos herramientas punitivas para continuar con las sanciones que hemos impuesto sobre abusos contra los derechos humanos en Irán y en Cuba. Aún tenemos regímenes autoritarios que perpetran graves violaciones de los derechos humanos todos los días en todo el mundo, en Nicaragua y en Venezuela. Han interceptado un avión de Nicolás. Mucha atención, una aeronave procedente del país venezolano ha sido interceptada en Honduras. La misma contenía mercancía ilícita de los negocios de Nicolás. Las investigaciones del Ministerio Público de Honduras han determinado que la aeronave era procedente del país venezolano. Curiosamente, en este tipo de negocios entre Honduras y Venezuela está ligado Michael Moreno, quien ha sido ahora mismo señalado por el país estadounidense por andar en corrupción y a quien buscan para su arresto. Socios hondureños estarían vinculados con Nicolás y Michael Moreno. Cierto sector de la clase política hondureña está siendo corrompida cada vez más por los negocios ilícitos de Nicolás. Es un negocio floreciente, el cual es respaldado por el gobierno del dictador, y en el que ahora aparece el nombre de quien es buscado por el país estadounidense y hay una recompensa de $5 millones. Hablamos del fugitivo Michael Moreno, quien es considerado como una pieza clave en la descriminalización en el sistema judicial venezolano. No es casualidad que el país estadounidense pusiera una orden de captura y recompensa de $5 millones a Michael Moreno. Al parecer, él está en esta vinculación. El avión fue asegurado en una pista clandestina. En ese lugar se ha desarrollado un pequeño enfrentamiento entre militares y algunos grupos criminales. Nicolás se enfrenta cada vez más a pérdidas millonarias que ponen muy nervioso a sus socios. De hecho, se habla de que ya altos mandos militares no estarían recibiendo su parte del botín, ya que Nicolás no lo tiene. Esto sería cuestión de tiempo. El Comando Sur apuesta a una intervención, mientras que de forma paralela y estricta continúa presionando a los que hacen negocios ilícitos en el Caribe con Nicolás, para intentar así realizar una reacción de esos socios con su principal jefe. Medio gabinete del círculo de Nicolás, que es acusado por la DEA, y ellos tienen algunos otros socios vinculados a este negocio, en donde van a perder mucho dinero. De hecho, están perdiendo muchísimo dinero, y cuando lo hagan buscarían una solución con la DEA y con la CIA, que siempre tiene opciones para este tipo de operaciones en el Caribe venezolano, pero ellos tendrían que buscar un tesoro bastante valioso, y es entregar a Nicolás. El país estadounidense por ahora continúa acercando a Nicolás y se esperan acciones más concretas en los próximos días para que Nicolás abandone la red internacional a la cual pertenece y que se pueda dar definitivamente la libertad al país venezolano.